Ahora recuerden que en el video pasado ya mostramos un procedimiento de cómo encontrar la distancia entre este punto P y una recta que llamamos L, que tiene una ecuación de esta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver encontrar la fórmula que nos va a decir exactamente, sin tener que hacer todo el procedimiento, cómo encontrar esa distancia entre este punto y esta recta. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer todos los pasos que hicimos en el procedimiento, pero de forma general. Ahora, ¿qué va a pasar? No vamos a tomar esta recta con la ecuación de la recta, sino en la ecuación general. Recuerden, ¿cuál es la ecuación general? Es ax más by más c igual a 0. Es decir, esta recta la vamos a representar de esta manera, para que observen ahorita cómo es que vamos a llegar a la fórmula de la distancia. Entonces esta recta también la podemos representar así. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Que esta recta que vamos a tener aquí la vamos a nombrar y igual a m2x más b. Recuerden que estas rectas son perpendiculares. Ahora vamos a hacer todo el procedimiento que necesitamos para hallar esta distancia de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dotar a este punto B de unas coordenadas. Este punto P va a tener coordenadas x1, y1. Y ahora vamos a trabajar entonces todo el procedimiento en forma general. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, teniendo esta ecuación, ¿cuál va a ser la pendiente de la recta? Es decir, aquí de esta ecuación vamos a despejar la y para igualarlo a ver qué nos sale acerca de cuál es este m1. Es decir, aquí vamos a tener lo siguiente, que ax más by más c igual a 0. Esto es lo mismo que si pasamos esto a restar. Es decir, aquí nos queda by igual a menos ax menos c, pasando esto a restar. Y luego pasamos el b a dividir. Es decir, nos va a quedar menos ax menos c sobre b. Y entonces nos va a quedar que y va a ser igual, y repartimos esto, menos a sobre b x menos c sobre b. Entonces observen, esta es la pendiente de esta recta. Entonces, como es la pendiente, m1 va a ser menos a sobre b. Entonces aquí tenemos esta primera pendiente. Ahora vamos a hallar la pendiente de la recta m2. Vamos a hacerlo en otra hoja. m2 por m1 tiene que ser igual a menos 1. Ahora recuerden que es m1. M1, lo acabamos de decir, es menos a sobre b. Entonces aquí nos queda que m2 por menos a sobre b va a ser igual a menos 1. Y entonces despejando m2 nos va a quedar que esto es lo siguiente, que b pasa a multiplicar, entonces nos queda menos b sobre menos a. Es decir, m2 es igual a b sobre a. Esta es la pendiente de la recta que necesitamos. Es decir, esta recta que es perpendicular aquí, tenemos la pendiente. Ahora, vamos a hallar entonces la ecuación de esa recta. Entonces recuerden, tenemos esta pendiente y tenemos el punto P que es x1, y1. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la ecuación de esa recta es y menos y1 va a ser igual a m por x menos x1. Es decir, y menos y1 va a ser igual a m, que en este caso es m2, que es b sobre a, por x menos x1. Y dejándolo mejor expresado nos va a quedar lo siguiente, que y menos y1 va a ser igual a este por este, o sea, hagamos lo siguiente, como esta está dividiendo, pasémosla a multiplicar para que no nos queden fraccionarios. Es decir, pasamos esta que está dividiendo a multiplicar y nos queda que a por y menos y1 va a ser igual a x, aquí va la b, menos x1. Y entonces solucionamos esto, aquí nos queda a y menos a y1 va a ser igual a bx menos bx1. Y vamos a pasar todo hacia un mismo lado. En este caso pasémoslo para este.
Nos va a quedar aquí 0 igual a bx y lo vamos a organizar de la siguiente manera. Este está sumando, lo pasamos a restar, aquí nos queda menos ay. Aquí este que está restando lo pasamos a sumar, nos queda ay1 y este no lo pasamos, lo dejamos quieto. Entonces nos queda bx1 y escribámoslo al derecho por si de pronto se confunden. Esto es bx menos ay más ay1 menos bx1 y esto va a ser igual a 0. Ahora observen que esta ecuación es la de una recta y la de la otra recta que debemos intersectar es ax más by más c igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es solucionar este sistema de ecuaciones para saber cuánto vale la x y cuánto vale la y. Entonces lo vamos a hacer en otro tablero. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Ax más by más c igual a 0 y bx menos ay más ay1 menos bx1 igual a 0. Entonces vamos a encontrar primero la y. Observen lo siguiente. Para encontrar la y vamos a usar el método de reducción. Es decir, esta ecuación de aquí la vamos a multiplicar por a y la de aquí la vamos a multiplicar por b. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener lo siguiente. Vamos a hacerlo a este lado de acá. Este lo multiplicamos por a, entonces nos queda a por a, es decir, a cuadrado por x más a por b, y más a por c. Esto va a ser igual a 0. Y la de abajo la vamos a multiplicar por b. Entonces nos queda b cuadrado x menos aby más aby1 menos b cuadrado x1. Y esto va a ser igual a 0. Ahora acuérdense que en el método de reducción lo que hacemos es sumar los términos que corresponden a cada variable. Entonces estos se van a cancelar. Y aquí nos va a quedar a2x más b2x. Y estos de aquí nos quedan más ac más aby1 menos b2x1. Y esto va a ser igual a 0. Entonces lo que hacemos es despejar esta x que tenemos aquí. Primero entonces pasamos todos estos términos que están sumando y restando al otro lado de la igualdad. Y dejamos las x solo a este lado. A2x más b2x va a ser igual a... Este lo pasamos a restar, queda menos ac. Este también menos ab y1 menos más, perdón, porque pasa al otro lado, b2x1. Y aquí sacamos factor común. Aquí nos queda que x que multiplica a 2 más b2 es igual a menos ac menos aby1 más b2x1. Y entonces nos queda lo siguiente, que x va a ser igual a menos ac menos aby1 más b2x1 sobre a2 más b2. Y entonces aquí vamos a poner que la coordenada en x de ese punto que vamos a encontrar es esto. Lo vamos a ordenar primero este que es con signo más adelante. Es decir, b2x1 menos ac menos aby1 sobre a al cuadrado más b al cuadrado. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento de reducción para encontrar la y. Entonces borremos acá. Entonces, para encontrar la y, lo que vamos a hacer es multiplicar el de arriba por b y el de abajo por menos a, para poder que se cancelen estas x. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si multiplicamos por b, nos queda a por bx más b cuadrado y más b por c es igual a 0. Y este por menos a nos va a quedar menos abx. Menos por menos nos da más a al cuadrado y, menos por más nos da menos, o sea, menos a al cuadrado y
y menos por menos nos da más. Es decir, nos queda más ABX1. Este es Y1, perdón. Y entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos ahora. Vamos a sumar estas expresiones. Esto es igual a 0. Entonces cuando sumemos, estas X se van a cancelar y nos van a quedar estos de aquí, que es B cuadrado Y más C cuadrado Y más A al cuadrado Y más BC menos A cuadrado Y1 más AB1 X1 es igual a 0. Y nuevamente pasamos esto que está a este lado al lado de allá. Y nos va a quedar que B cuadrado Y más A al cuadrado Y va a ser igual. Este está sumando, lo pasamos a restar. O sea, menos BC. Este lo pasamos a sumar, más A al cuadrado Y1. Y este que está sumando a restar, menos ABX1. Y nuevamente sacamos factor común. Entonces nos queda Y por B cuadrado más A cuadrado. Y esto es igual a menos BC más A cuadrado Y1 menos ABX1. Y pasamos esto que está multiplicando a dividir. Y nos queda que Y va a ser menos BC más A al cuadrado Y1 menos ABX1 sobre B cuadrado más A cuadrado. Y entonces nos va a quedar aquí entonces que la coordenada Y de ese punto de intersección es, vamos a colocar este adelante, nos va a quedar A cuadrado Y1 menos ABX1 menos BC, que es X1. Y todo esto sobre, y coloquémoslo simplemente A cuadrado más B cuadrado, para que nos quede escrito en el orden igual que este. Ahora, lo que nos falta es hallar la distancia entre este punto XY y el punto P, que es X1, Y1. Esto lo vamos a hacer en otro tablero, que se vea más despejado, ya que es una fórmula bastante grande. Entonces vamos a tener lo siguiente. Nosotros tenemos que este punto X vale esto y el Y vale esto. Y vamos a encontrar la distancia entre el punto XY y el punto X1, Y1. Entonces recuerden, la distancia entre dos puntos siempre es la raíz cuadrada de X menos X1 al cuadrado más Y menos Y1 al cuadrado. Y esto entonces reemplazando los valores de X y Y nos va a quedar lo siguiente. Que X que vale B2X1 menos AC menos ABY1 menos ABY1 sobre A al cuadrado más B al cuadrado menos X1 y todo esto al cuadrado más Y, que es esto, A cuadrado Y1 menos ABX1 menos BC sobre A al cuadrado más B al cuadrado menos Y1, todo esto al cuadrado, y esto va a estar en una raíz. Ahora vamos a hacer esta resta. Nos va a quedar igual a ¿qué? Nos va a quedar B cuadrado X1 menos AC menos ABY1 menos, y este por este, que es A2X1 menos este por este, que nos da B2X1. Y todo esto sobre A2 más B2. Y esto está al cuadrado. Más este de aquí, que hacemos lo mismo. Nos queda A al cuadrado Y1 menos ABX1 menos BC sobre A al cuadrado más B al cuadrado. Y aquí nos queda este por este, que nos da menos A al cuadrado Y1 menos B al cuadrado Y1. Y todo esto al cuadrado. Y recuerden, esto está dentro de esta raíz. Ahora ahorremos esta parte de arriba del tablero para seguir el procedimiento. Aquí va esta raíz. Y entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener lo siguiente.
este B2X1 se va a cancelar con este B2X1. Entonces lo que nos va a quedar ahí es menos AC menos ABY1 menos A cuadrado X1. Todo esto sobre A2 más B2. Y esto al cuadrado. ¿Y esto más qué? Aquí nuevamente aquí se cancela este A2Y1 con este A2Y1. Y nos va a quedar menos ABX1 menos BC menos B2Y1. Y esto sobre A al cuadrado más B al cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Y recuerden, todo esto está en una raíz. Ahora sigamos el procedimiento. Observen que podemos sacar factor común menos 1 en todos estos elementos de aquí. Entonces lo que hacemos es que esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a menos 1. ¿Por qué? Por esto que hay aquí. AC más ABY1 más A2X1. Y esto sobre A2 más B2. Todo esto está al cuadrado. Más, aquí hacemos lo mismo. Menos 1 que multiplica ABX1 más BC más B2Y1. Y todo esto sobre A2 más B2. Y todo esto al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros podemos quitar este 1. Recuerden que esto es un producto, entonces podemos distribuir este exponente y cuando lo distribuyamos nos va a quedar menos 1 al cuadrado, que es 1. Es decir, aquí nos va a quedar AC más ABY1 más A al cuadrado X1 sobre A al cuadrado más B al cuadrado. Todo esto al cuadrado más ABX1 más BC más B2Y1 sobre A al cuadrado más B al cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Ahora sigamos aquí borrando para seguir el procedimiento. Esto de aquí nos va a repartir el exponente a la parte de arriba y a la de abajo. Es decir, aquí nos va a quedar AC más ABY2 más A2X1 sobre A2 más B2. Y este exponente nos lo va a repartir para el numerador y el denominador. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí nos va a quedar ABX1 más BC más B2Y1. Todo esto sobre A2 más B2. Y este al cuadrado. Este también. Y todo esto en esta raíz. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Observen que todos estos tienen A. Es decir, podemos sacar factor común A. Y aquí todos tienen B, entonces podemos sacar factor común B. Entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente. Que A que multiplica C más B Y2 más AX1. Todo esto va a estar al cuadrado. Todo esto sobre A2 más B2 al cuadrado. Y para este lado nos va a quedar lo siguiente, que sacamos factor común B y nos va a quedar AX1 más C más BY1. Y todo esto está al cuadrado sobre A al cuadrado más B al cuadrado. Ahora sigamos aquí. Vamos a tener lo siguiente, que estos están al cuadrado. Ahora, este exponente también nos va a repartir aquí. Y entonces nos va a quedar lo siguiente. Que A al cuadrado por C más B Y1
más ax1 esto al cuadrado sobre a2 más b2 al cuadrado. Y aquí esto más, y aquí también hacemos lo mismo, b cuadrado por ax1 más c más by1 sobre a al cuadrado más b cuadrado al cuadrado. Y observen, estos fraccionarios tienen el mismo denominador, entonces podemos sumar sus numeradores. Y lo que nos va a quedar es lo siguiente, que esto es igual a la raíz de a al cuadrado c más by1 más ax1 más b cuadrado por ax1 más c más by1, y esto sobre a al cuadrado más b al cuadrado al cuadrado. Aquí esto está al cuadrado, este está al cuadrado y este también. Se me había pasado. Ahora sigamos aquí. Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. Observen que aquí hay una c, ax1 y también by1. O sea que estos dos términos tienen en común todo este. Entonces vamos a sacar factor común todo ese término. Y nos va a quedar que todo este término, que es c más by1 más ax1 al cuadrado por a al cuadrado más b al cuadrado, simplemente sacamos factor común, sobre a al cuadrado más b al cuadrado sobre 2 al cuadrado, perdón. Y entonces vamos a cancelar este término con este. Y nos va a quedar entonces que es la raíz cuadrada de c más by1 más ax1 al cuadrado sobre a al cuadrado más b al cuadrado. Recuerden que cancelamos uno de aquí con uno de acá. Y entonces, por último, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que sacamos la distribución de la raíz, es decir, aquí nos va a quedar c más by1 más ax1 al cuadrado sobre la raíz de a2 más b2. Y esto nos va a dar lo siguiente, la raíz se nos va a cancelar con este cuadrado y nos va a quedar un valor absoluto, que recuerden que la raíz puede ser positiva o negativa. Entonces nos va a quedar valor absoluto de c más by1 más ax1 sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y esta sería nuestra fórmula de la distancia. Entonces escribámoslo aquí arriba. La distancia del punto P a la recta L, que L la vamos a expresar de la siguiente manera: ax más by más c igual a 0. Esto simplemente es lo siguiente, el valor absoluto de ax1 más by1 más c sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Esta sería nuestra fórmula.